Un placer saludarles, mi nombre es Juana Esmeralda Velázquez, soy alumna de la carrera de Desarrollo Local. Dentro de mi perfil estoy cursando lo que es la clase de grupos vulnerables, para lo cual he preparado una presentación para explicarles un poco sobre los grupos vulnerables en Honduras. He preparado una diapositiva que les presentaré a continuación para evacuar las dudas que existen sobre los grupos vulnerables. Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Juana Esmeralda Velázquez, Grupos Vulnerables en Honduras, 30 de septiembre del 2021. Grupos vulnerables en Honduras. Vulnerabilidad. Existe vulnerabilidad geográfica, recursos económicos, geopolíticos, capacidad del gobierno. Vulnerabilidad a nivel municipal en Honduras. Nos dice, la vulnerabilidad es la situación de incapacidad de una unidad social para anticiparse, resistir y recuperarse de los efectos adversos de las amenazas, según Chardon 2003, o sea, la propensión de un elemento expuesto a una amenaza para recibir daño. Las amenazas se centran en los riesgos, la vulnerabilidad y sistema de información. La vulnerabilidad está relacionada con exposición a la amenaza o peligro, susceptibilidad o fragilidad a sufrir daños por una amenaza o peligro, grado de resiliencia, asimilación o recuperación. La exposición tiene que ver con la ocupación de espacio en zonas propensas a amenazas. Crecimiento acelerado y desordenado. Ausencia de instrumentos de planificación del espacio de uso de los recursos naturales. Esto tiene que ver mucho con la organización del municipio. Y si tienen algún plan de ordenamiento territorial, que es donde se especifica cuáles son las zonas habitables y cuáles son las zonas que no se pueden habitar, ya sea por inundaciones, deslaves, derrumbes, etc. Esto se da mucho en las comunidades que no cuentan con un ordenamiento territorial y sus habitantes construyen sus casas de habitación, ya sea en quebradas, cerca de los ríos, cerca de puentes, donde la tierra se deslava, existen derrumbes, etc. Debe existir la normatividad, ausencia o no aplicación, adopción de decisiones sin conocimiento de las amenazas y sus efectos potenciales, percepción de riesgo de autoridades, profesionales y aprobación general, dificultades de acceso a las tierras seguras. La mayoría de las personas que sufren o que son vulnerables a las amenazas son las personas que normalmente invaden propiedades, terrenos que no son habitables. Y eso es una de las principales causas por las cuales Honduras tiene un alto grado de vulnerabilidad para sus habitantes. La resiliencia tiene que ver con el desarrollo inadecuado de la base productiva, escasa diversificación de actividades productivas altamente dependientes del clima, reducida investigación sobre resistencia y adaptación de espacio a variabilidad y cambio climático, así como el aprovechamiento de las condiciones favorables. Es lo que les decía, de que la mayor caso de vulnerabilidad se da por las zonas donde habitan las personas que son vulnerables a los desastres naturales. Huracanes evidencian desigualdad y vulnerabilidad en Honduras.
Para entrar en contexto, recientemente, el año 2020, se pasó por los desastres naturales Iota y Eta, que fueron una gran catástrofe a nivel nacional. En contexto, los últimos huracanes que han azotado al país ponen en evidencia la condición social de desigualdad que existe, a la vulnerabilidad y el riesgo que están corriendo las personas que viven en territorios cercanos a los ríos y zonas que no son habitables ni adecuadas para el ser humano. Es preciso organizar una política de prevención orientada de las aguas de los ríos no se salgan de los cauces y tengan consecuencias negativas para las comunidades. Se redunda sobre decir que las personas viven cerca de los ríos y quebradas aún sabiendo que corren grandes peligros, incluso hasta de perder la vida. Desastres, riesgo y desarrollo en Honduras. Pues el país quedó prácticamente destruido en las zonas donde afectó dicho huracán. En Honduras no es la primera vez que se da este caso. Para hacer un contexto histórico, podemos mencionar lo que pasó en 1998 cuando el huracán Mitch, que prácticamente el país quedó destrozado totalmente, a diferencia de Iota y Eta, que solo afectó la zona atlántica, donde las casas fueron inundadas, fueron destruidas, se las llevaron las crecientes, las personas quedaron totalmente vulnerables y corrieron el riesgo de perder vida. Ahora viene qué es lo que sigue para generar desarrollo en esas zonas. Desastres versus desarrollo. Nos dice que los desastres naturales se encuentran íntimamente relacionados con los procesos de desarrollo humano y los desastres ponen en peligro el desarrollo. A su vez, las decisiones en materia de desarrollo tomadas por particularidades, comunidades y naciones pueden generar nuevos riesgos de desastres. El desarrollo. Existe una íntima relación entre el desarrollo y los desastres. Las pérdidas provocadas por los desastres naturales se encuentran correlacionados con el grado de desarrollo nacional, mientras que los países con un índice bajo o medio de desarrollo humano registran una distribución similar de pérdidas. Países con un índice alto de desarrollo humano tienen por lo general a mostrar un número bajo de muertos provocados por los desastres naturales. Esto nos da a entender que también la planificación que existe en el país es la inadecuada. La respuesta que debe haber no es la correcta por medio de las autoridades, ya que ellos son los que deben informar a la población, darles soluciones alternativas para evitar el riesgo que corren. A diferencia de otros países que sí están preparados para dar respuestas inmediatas en casos de catástrofes. Podemos hacer mención sobre el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano. Nos dice que se basa en un indicador social estadístico de desarrollo de un país compuesto por 3 parámetros que reflejan los logros dados en cuanto a capacidades humanas básicas. Vivir una larga vida saludable, medio por la esperanza de vida al nacer, tener educación, medida por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de bruto de
combinada de matriculación en educación primaria, secundaria y superior, así como los años de duración de la educación obligatoria y disfrutar de un nivel digno de vida, medio por el PIB per cápita, PPA, en dólares internacionales. El índice de desarrollo humano lo que trata es de orientarnos hacia la calidad de vida. Claramente en Honduras el índice de calidad de vida está muy bajo, ya que es difícil que las personas puedan vivir dignamente cuando su vida no es la forma correcta. Los niños no van a la escuela, las madres no están informadas, no existe educación, el acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, está difícil de alcanzar para las familias hondureñas. Muchas gracias por su atención. Espero que la presentación sea de mucha utilidad y que podamos seguir compartiendo espacios para la comprensión de temas como eso.